En programas anteriores nos quedamos en la cultura ibérica de Ciudad Real y hoy queremos avanzar más. Hoy pasamos a la época romana y para ello me acompaña la arqueóloga Mamen Arcos y como siempre el presidente de la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real, Manuel José Carpintero. Chicos, hoy nos ayudamos de nuevo de algo de esta caja mágica. La caja mágica que me acompaña, no voy a parar a aparcar con ella y sacarla, es muy cómoda, pero es muy divertida. Vamos a ver qué tenemos dentro, algo muy curioso, y es que en esta época romana seguro que mucha gente sabrá, por las series, por las películas, que son de los primeros que utilizan monedas de curso legal con más asiduidad, porque antiguamente era el salario, se pagaba con sal, entonces ellos sí empezaron a utilizar ya monedas, ¿no? Y hay muchos restos que se han encontrado en la provincia de Ciudad Real de monedas romanas, es una de las cosas, de las características que tenemos aquí en estas vitrinas que vamos a ver ahora. Pero bueno, antes de empezar con los romanos, hay que decir que cuando la cultura íbera estaba en España ya instaurada, ya se había formado, aparecieron también los cartagineses invadiendo las costas españolas, que también se iban buscando pues, los recursos minerales que teníamos en España, que eran bastante importantes en la península ibérica. Ante eso, los romanos también lucharon por ello y vencieron a los cartagineses y que se quedaron aquí los romanos. Lo que pasa es que los romanos tardaron casi 2 siglos en conquistar prácticamente toda la península ibérica. Si quedó un reducto como lo de los Asterix y Obelix, arriba en el norte, con los astures y los cántabros, que también hubo unas batallas importantes donde no se dejaron vencer. Y aquí en la zona de Ciudad Real sí se mantuvo unos núcleos urbanos importantes del mundo romano. Entonces lo que podemos ver en estas vitrinas ahora son cómo fueron penetrando en toda la península ibérica, en la parte tanto norte, que sobre todo fueron primero invadidos por pueblos del norte de Europa, pero los romanos entraron lógicamente por la costa del Mediterráneo, ¿no? Que es donde se instalaron principalmente en las costas de Tarragona, de Cartagena, que fueron los núcleos importantes de negocio marítimo que había en la península, con el resto del Mediterráneo y con el norte de África. En todos estos objetos que podemos ver hay una cosa muy curiosa que seguro que Mamen la explica mejor que yo, que son esas pequeñas tachuelillas que veis ahí. Bueno, pues nada, esos son restos de lo que él dice, las tachuelillas de las suelas de los zapatos o del calzado de los soldados romanos. Aquí se han encontrado varias y en el ladrillo vemos las improntas de estas tachuelas o clavitos que estaban en la base de las suelas. Si veis, por ejemplo, aquí en la parte izquierda de la vitrina, al final hay una falcata, como la que vimos anteriormente en el programa anterior sobre los íberos, una falcata. Esta es una evolución de la anterior, un poco ya recuperando pues, toda la historia que tenemos con los romanos, que también influenciaron en el tema de la construcción, de nuevas armas, de nuevos instrumentos y todo eso. La ventaja del mundo romano, o sea, una de las cosas que más ha influenciado en la vida occidental, porque es realmente en Europa donde tiene su influencia, ¿no?, es su mundo urbano. Es decir, ellos era una cultura muy urbana, una cultura donde producían gran cantidad de objetos para que fuera más confortable la vida en la ciudad, y no solamente en Ciudad Real, sino en muchas urbes que había en la zona de Toledo, de Cuenca, de Guadalajara, salen con restos muy importantes. Aquí, como podéis observar, hay todo tipo de vasijas, incluso de vidrio, alguna escultura, y hay una parte muy curiosa que va a explicar Mamen, que es esa cosa pequeñita de ahí abajo. Bueno, aquí como veis, estas cerámicas que son de color rojito se llaman terras sigilatas y son el fósil guía de la cultura romana, es decir, el elemento que más caracteriza a esta cultura. Aquí veis que, por ejemplo, tiene incisiones, tiene letritas, esos son grafitos, o sea, letras romanas. Aquí, por ejemplo, veis unos ungüentarios, ¿vale? Son fragmentos, o bueno, son recipientes en los que se depositaban líquidos. Bueno, y ahora vamos a ver en la siguiente un poco lo que fue la agricultura, ¿no? El mundo romano, lo que sobre todo puso en la provincia de Ciudad Real son grandes latifundios de cereal, de trigo, ¿no?, que cultivaban para fabricar pues, la harina que sacaban luego para hacer el pan, ¿no? Pero también el aceite y el vino.
Seguro que recordaréis que hay muchos barcos hundidos en el Mediterráneo que viajaban con ánforas romanas que transportaban ese aceite y ese vino a todas las colonias que tenían por todo el Mediterráneo. Un sitio de gran producción de todo este tipo de alimento era aquí en la provincia de Ciudad Real. De hecho, seguimos siendo el mayor viñedo del mundo, ¿no? Pues gran parte de culpa lo tienen los romanos porque fomentaron este cultivo junto con el olivo, ¿no? Y aquí tenéis algunos utensilios, como por ejemplo una hoz, donde empezaron ya a recolectar este tipo de cereales. Incluso hay alguna imagen de la ánfora ahí al fondo de cómo almacenaban el aceite, y alguna imagen de cómo recolectaban otro tipo de frutos, ¿no? Se ve ahí en una imagen también muy curiosa cómo empezaban a pisar la uva para hacer el mosto, y luego no se diferencia tanto de la actualidad. Con lo cual esto puede ser una señal de la gran calidad que tenemos de vino desde entonces, ¿no? O sea, podemos decir que cuando dicen la etiqueta desde 1800, nosotros podemos poner mucho más atrás. Desde el siglo II antes de Cristo podemos decir que tenemos vino aquí. Bueno, pues después de ver la pisada de la uva, ¿no?, que hicieron ya los romanos aquí en la provincia de Ciudad Real, vamos a continuar con objetos que representan también la vida urbana, la vida social. Como hemos visto también en otras culturas, dependiendo del nivel social que tenía cada uno de ellos, pues habría algunas piezas con mayor o menor calidad que te pueden dar pistas de quién era ese objeto, ¿no? Mamen puede contaros un poquillo más lo que podemos encontrar aquí. Bueno, pues aquí tenemos elementos de la vida cotidiana, donde quizás, bueno, pues por ejemplo puede llamar la atención los dados con las fichas para jugar, pequeñas esculturillas en terracota de algunas diosas de la época, elementos de adorno personal como ahora tenemos, pues los anillos, las pulseras, cuentas de collar, unas pinzas de depilar pequeñitas. Se depilaban. Se depilaban, las romanas se depilaban, eran muy presumidas. Mirad, y quizás ese objeto que veis a la izquierda con el número 8 es un espejo de plomo y es de una calidad excepcional. Y luego, bueno, pues al otro lado podemos ver pues lucernas, o sea, candiles con los que se iluminaban, punzones de hueso, pequeños recipientes ungüentarios donde depositaban sus cremas, sus perfumes. Y fijaros aquí estos elementos metálicos de aquí abajo son elementos quirúrgicos para operar a las personas, o sea, que pertenecían a los médicos de la época. Menos mal que ha evolucionado. Menos mal. En este apartado, además de una tumba visigoda que podemos observar, tenemos varios mosaicos. Mami, cuéntanos. Eso es. Bueno, como decía, siguiendo con la cultura romana, lo que está explicando Manuel, el campo en época romana también es muy importante. Estaban las ciudades y el campo, y en el campo existían los grandes latifundios, es decir, grandes villas, grandes casas rodeadas de campo, y que es algo similar a las actuales fincas que hoy conocemos. Y en ellas, para representar lo importante que eran los dueños de ellas, las decoraban con mosaicos. Y aquí tenéis un ejemplo de Puente Olmilla de Albaladejo, que son unos mosaicos excepcionales. Sí, bueno, esto es restos que se han encontrado, como bien ha dicho Mamen, que pueden hacernos un poco ver la calidad de cómo podían ser estos cortijos, estas villas, estas fincas, que igual que ahora pues es un lugar donde la gente con dinero pues se podía permitir estos lujos. La gente, la población, los indígenas, por así decirlo, los que vivían aquí en Ciudad Real, en la provincia, no tenían la posibilidad de esto. Era la gente que venía para defender estos latifundios y explotar a la gente aquí en la explotación agrícola que tenían. Pero bueno, visto esto, os podéis hacer una idea del esplendor que hubo también en nuestra zona del mundo romano, y cómo esa caída, a partir de la caída del Imperio Romano, incluso un poquito antes, porque Roma se relaja, empieza a perder poder en toda la zona, y sobre todo en las colonias o en las provincias más alejadas de lo que era Roma, ¿no? Y, como te decía antes, esta gente quiere tener independencia, quiere ser su propio dueño de su futuro. Entonces, ¿qué hacen? Pues empiezan a levantarse y, aprovechando la coyuntura y que Roma cae por el mundo que le está avasallando desde el origen, que son los bárbaros del norte, empiezan a entrar pueblos en la península, empiezan a entrar desde el norte de Europa.
Un pueblo que entra son los visigodos y son los que realmente instauran aquí un símbolo, que es la cruz. Porque los visigodos son cristianos y empiezan a instaurar los reinos cristianos visigodos. Que si estuviéramos estudiando en los años 40, nos aprenderíamos de carrerilla a los reyes visigodos y los reyes godos que entraron en la península. Ahora, como ya tenemos otras leyes educativas, no los tenemos. Pues aquí en esta nueva vitrina vamos a conocer un poco al mundo visigodo, que también es muy importante en la zona, ¿vale? Como veis, se basan un poco, tanto en la orfebrería como en la artesanía, se ayudan de lo que han aprendido en el mundo romano. Roma es un mundo abierto, tener en cuenta que a Roma le llega desde Egipto, desde Mesopotamia, del norte de Europa, le llegan información de cómo trabajar todo tipo de materiales. Y eso es como si dijéramos que estamos en el Nueva York de ahora, donde llegan los modistas, los pintores. Roma era eso. Entonces, en ese momento Roma decae y empiezan a crearse nuevos núcleos urbanos importantes en todas las colonias. Uno de los núcleos importantes en España es Toledo, que es donde se genera el centro visigodo, como la capital visigoda más importante de los reinos que había en España. Nosotros estábamos muy cerca, ¿no? Entonces, gracias a la cercanía, nosotros también tuvimos un gran esplendor en la zona, donde podemos ver piezas como Villa de Cinturones, tenemos aquí algunas cuentas que serían para collares, para joyas. Y bueno, para ver la tumba la tenemos aquí al lado, que sería un poco lo que cuando vienes a esta sala te llama un poco la atención, porque entre los mosaicos destaca en el centro de la sala algo que cuando vinieron mis hijas se quedaron un poco asustadillas, pero es muy curioso, pues como dice Mama, en que en esta zona de la provincia de Ciudad Real encontramos muchos restos de antepasados nuestros de necrópolis que las utilizaron para, pues, honrarles en toda la zona de la provincia de Ciudad Real. Hoy terminamos aquí con la iglesia visigoda. Los visigodos no creen en la dualidad de hombre y Dios, sí creen que fue importante un personaje, pero no creen en que pueda ser Dios y hombre a la vez. Y entonces ahora vemos esa transición que nos falta, que sería la invasión musulmana, y cómo se funda Ciudad Real, que ya molaría saber de dónde venimos, ¿no? Esperaremos.